Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Hello, ¿se oye? Se oye todo. ¿Qué Se tal? oye todo, cuidado, Hernán, cuidado que se oye todo. Aquí estamos, Bien, bien. Hernán Migoya, Miriam Tey y un servidor para presentar la reedición de dos libros míticos de Hernán Migoya, Todas putas y putas es poco, y el nuevo, por si fuera poco todo esto que ya ha escrito y ha publicado indecentemente, ha publicado otro más, el tercero, cierra la trilogía, Con putas os quiero. Y aquí tenemos al autor y a Miriam Tey, que a lo mejor os preguntáis, ¿y Miriam Tey quién es? Pues Hernán escribió un libro, que era Todas putas, y Miriam Tey lo editó. Y cuando lo editó, se montó La Mundial, la que a lo mejor os suena de aquellos años. Pero sobre todo vamos a contar un poco la historia de estos tres libros, de estos, sobre todo de los dos primeros, pero vamos a hablar mucho del nuevo, que es más gordo, que es más fuerte, además. Yo creo que, Hernán, no sé cómo lo ves tú, pero me parece que con los años te estás volviendo más hijo puta de lo que ya eras cuando eras un pipiolo. Y vamos a, si queréis, saludar al numeroso público que hemos congregado en Internet y empezamos. Bueno, yo quiero saludar a Miriam, Hola, que Hernán. estoy ilusionadísimo como un quinceañero Yo de verla también, la aquí, verdad. porque a Miriam le debo todo, o sea, quiero decir, y de hecho, si yo no fuera un figuretti o me gustara tanto la peliculina, yo creo que este debate se podría hacer sobre lo que Miriam tuvo que sufrir. Lo que pasa es que como ella tiene mucha más clase que yo, ella se lo ha comido todo y con una gracia fantástica lo ha bailado, se los ha bailado a todos, ¿no? Pero vamos, que el violador, el primer cuento de Todas putas, existe por Miriam. Bueno, no existe por Miriam, porque el libro existe por Miriam. Ella leyó El violador, que yo lo había escrito en un fanzine, creo, y para una edición catalana también, de una antología de cuentos. Ella lo leyó y fue cuando ella me pidió, quiero un libro de cuentos que sean todos como este, ¿no? A ver, cuenta, Miriam. Contad cómo os conocisteis, contad un poquito de cómo os conocisteis desde el punto de vista de Miriam, que lo cuente Miriam. Hola Juan, hola Hernán. Fue en la editorial, en aquel momento era el Cobre, y recibí un cuento por mail de un autor que se presentaba y me ofrecía el cuento que había escrito para que lo leyera. La verdad es que me pareció un cuento impresionante, buenísimo, un cuento manga absolutamente inhabitual, y le escribí enseguida para decirle que me encantaría publicarlo y que me encantaría publicar un libro que contuviera libros de cuentos de esa categoría y de esa fuerza, ¿no? La verdad es que de todo lo que me ha ocurrido a raíz de la publicación de Todas putas y las circunstancias en que se conoció el libro, que fue cuando yo era directora del Instituto de la Mujer, lo que más me jodió, lo que más me dolió, fue cuando había gente que no se atrevía a hacer una... a ponerle una censura moral al libro, porque sabían que era ficción y por tanto la censura moral no tenía ningún sentido, era gente un poco más culta, y entonces lo que hacían era decir que el libro era malo, que no era literatura. Y yo creo que si tenemos ocasión en esta tarde de hablar de lo que es literatura, yo creo que Hernán Migoya es un gran artista, un buenísimo literato. Y eso es lo que a mí me impulsó a publicar a Hernán. Ni por supuestísimo, no tuve ni la más ligera idea de que eso iba a ocasionar un escándalo. Es más, yo recuerdo que le dije a Hernán, cuando ya me envió el resto de cuentos para publicar. Eso es lo que te iba a preguntar. Tú al principio no tenías pensado que esto fuera a pegar así de fuerte.
todo lo contrario, cuando Hernán me dijo, mira, se me ha ocurrido el libro, no sé si me lo dijo él o se lo dije yo, Todas putas como título, me dijo Hernán, bueno, pero es que esto es fuertísimo, va a montarse un escándalo alrededor de la publicación de este libro. Y le dije, Hernán, no te preocupes, mi editorial es pequeñísima, esto va a pasar sin pena ni gloria, desgraciadamente. Pero claro, yo no preveía que al cabo de unos meses me nombrarían directora del Instituto de la Mujer y que las circunstancias no iban a ser muy adecuadas para entenderse el título de ficción de este libro. Se nos ha caído Hernán, pero podemos seguir, mientras se recupera, podemos seguir tú y yo. Ah, mira, ya ha vuelto, ya está aquí. Ya está aquí. Yo recuerdo que no. Hola, o sea, ha sido yo el que ha tenido... Sí, sí. Yo importa, Hernán, no importa, has pasado... Ah, ahora estás en tu sitio otra vez, en el grande. Muy bien, muy bien. Yo recuerdo, Hernán, no sé si te acordarás, que cuando decidimos que sí, que íbamos a salir con ese libro y ese título, yo te pedí que hubiera un lema al inicio del libro que dijera que, ok, todas putas, pero todos hijos de puta, mamá también. Sí, no, vale. Y automáticamente tú hiciste un lema que adjudicaste, no sé si a un pueblo, a una tribu africana. El no dicho filipino. Exacto, un dicho filipino. Dicho y filipino. pusiste el lema de todas putas y todos. Sí, apropiación cultural. Y tú, Hernán, culturalmente, sí, claro. Hernán, cuenta tú. Claro, tú venías del mundo del cómic underground, del cómic más punky, de los vertederos más, Sí. más inmorales, ¿no? Del cómic del Víbora, etcétera. Y esta fue tu primera incursión en las letras, en la literatura, por así decir. Cuenta tú cómo te acercaste a Miriam, qué esperabas del libro, todo esto, ¿no? Ese Hernán ingenuo. Yo no recordaba lo del mail. Yo no recordaba lo del mail, pero probablemente era cuando yo estaba loco por darme a conocer y empecé a mandar el cuento a todo Dios y seguramente por eso lo recibiste, Miriam. Y sí es cierto que al final todo esto ha sido un choque, en el fondo ha sido un choque de una especie de mestizo que soy del mundo del cómic. El cómic era un medio muy libre, en el sentido, sobre todo, más que libre de libertad de hacer lo que quieras, porque creo que en el fondo cualquier autor es libre de escribir lo que quiera, también en literatura, obviamente. Creo que sí había tenía una concepción quizá un poco más desenfadada de la literatura, sin esta especie de halo, digamos, solemne que le suele dar el escritor serio, entre comillas. Y eso ha sido un poco el choque, ¿no? Quizá un choque un poco de clases también, no lo sé, pero siempre llevo 20 años escribiendo literatura y siempre he tenido ese problema. O sea, no solo con Todas putas y con la saga Todas putas, sino con todos mis libros, ¿no? Todo el mundo me dice, no, se nota que vienes de los cómics. Y no necesariamente lo dicen como un halago, ¿no? Cosa que me fastidia, porque digo, no, para mí es un halago. Pero sí, claro, viví los tiempos del Makoki, que fue donde empecé yo a publicar como guionista, los tiempos del Víbora, y la verdad es que la gente sin ninguna pose y sin ningún... Y cuando hacías una broma, todo el mundo sabía que era una broma y era mucho más relajado que luego el puntito así como más estirado que me encontré en el mundo de la literatura, que como dice Miriam, además mucha gente nos felicitaba y me felicitaba en privado, pero luego en público callaban todos, ¿no? Como putas. Entonces, la verdad es que para mí, que llevaba 10 años en el mundo del cómic, que Miriam me respondiera con ese entusiasmo y esa seguridad y ese aplomo, una señora que llevaba tantos años en el mundo de la literatura, en muchas facetas, bueno, y como editora de un sello fantástico, independiente, Cobre Ediciones, para mí fue decir, vale, he llegado y he besado el santo. Yo pensaba que ya todo estaba súper encarrilado para que el cielo era el límite, ¿no? Que de ahí ya la gloria, ¿no? Hace poco, por cierto, Miriam, hace 2 días estuve con Santiago Roncagliolo y ya nos acordamos de que habíamos empezado a la vez, ¿no? Mira tú qué diferencia, ¿no? De carreras. Bueno, claro, Hernán, Roncagliolo es serio. Sí, es serio. Es serio. Pues es serio, pero en privado no es tan serio. No, Pero para sí, nada. a mí me cuesta más diferenciar los entornos. Entonces, no, pero bueno, la verdad es que también le estoy agradecido por varias cuestiones y se ha portado muy bien conmigo. Pero lo que venía a decir es que para mí Miriam fue como una especie de abrazadero fantástico de decir, ok, aquí yo ya estoy seguro, ¿no? Y yo te digo, para mí, ojalá Inconsciente. Miriam hubiera seguido editando.
inconsciente. Claro, La verdad es que entusiasmo todo, aplomo ninguno, inconsciencia pura. pero fue muy bonito, Miriam, como en medio de toda esa polémica que se montó, que era totalmente espuria, porque lo que estaba intentando Prisa, Prisa y Grupo Z, era meter este tema, igual que ahora hacen con lo de Vinicius y los gritos de Mestalla, ¿no? Algo que se puede utilizar políticamente en unas elecciones autonómicas que iba a haber en aquel momento para hacerte daño a ti, pero no a ti, sino al PP, que era el partido que a ti te había puesto Evidente. Entonces, tú tuviste ahí la entereza de seguir para adelante. Yo quiero que cuentes también eso que es menos literario, o sea, cómo las presiones políticas que tú recibiste y cómo capeaste el temporal, cómo fue desde ese punto de vista ajeno a la literatura totalmente, que era en realidad el motor de la polémica. Bueno, de entrada a mí me chocó que la gente que yo pensaba que era gente leída y gente culta, gente preparada, porque estaba en cargos públicos de altura, no sabían distinguir entre ficción y no ficción. Esto para mí fue un choque. Yo creía que eso era una cosa que estaba superada por cualquier persona que leyera un periódico, ¿no? Pero parece ser que no. Entonces, eso me chocó y yo la verdad es que no me arregué en ningún momento porque la presión mediática era tan ajena a lo que yo era en realidad que no me hizo tambalearme. O sea, el primer enunciado del periódico La Vanguardia fue: la directora del Instituto de la Mujer hace apología de la violación. Entonces, el escándalo era, pues era como si yo hubiera ido en bikini a la playa y me hubieran de repente cogido y metido en una iglesia, ¿no? Entonces dices, bueno, es que la ficción es una cosa, la literatura es una cosa, los cargos y las acciones políticas y sociales son otras, y mezclarlo todo es de ignorantes, ¿no? Entonces me apoyó el que en aquel momento era mi jefe, que era el ministro de Asuntos Sociales, que era Zaplana, y me decía: bueno, Miriam, yo lo que te pido es que tú digas que no tienes nada que ver con el libro. Digo, mira, Zaplana, yo puedo decir muchas cosas, pero en una editorial tan pequeña como la mía, que publicamos 4 libros al mes, yo no puedo decir que no tengo nada que ver, porque puedo ser puta, pero tonta de la cabeza. Sí podrías total. decirlo, en No lo realidad. puedo Sí asumir. podrías haberlo dicho. Entonces yo presenté mi dimisión. Sí podrías haberlo dicho, Miriam. Nunca me vendiste, que eso es otra cosa muy admirable. Bueno, pero es Eso es que otra cosa que venderte a a mí me ti, asombró a ese nivel en en el que realidad te movías. venderte a ti era venderme a mí, era decir, reconocer que yo no sabía lo que hacía ni por qué lo hacía, y yo tenía una conciencia clarísima de por qué lo hacía. Yo sigo sosteniendo a día de hoy que todas tenemos la posibilidad de ser putas, cosa que a vosotros os resulta mucho más difícil, porque nosotras tenemos el sexo a nuestro servicio y vosotros generalmente estáis al servicio de vuestro sexo. Entonces nosotros podemos intercambiar el sexo por dinero, por posición social, por afecto, por familia, por muchísimas cosas, no necesariamente solo por sexo. Entonces yo creo que eso es un haber que tenemos, no un desprestigio, ni muchísimo menos. Por otra parte, vosotros podéis ser putas en muchas ocasiones cuando hay muchísimos periodistas, por ejemplo, que escriben aquello en lo que no creen. Y eso es una prostitución también, ¿no? Entonces, bueno, que la prostitución del cuerpo sea más denostable que la prostitución de la mente, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es mucho peor vender tu cabeza que vender tu cuerpo, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo Una fue pregunta que quiero hacerte. te quedaste en lo de presentar la dimisión, que creo que es muy Sí, interesante que lo cuentes. yo presentaba la dimisión cada viernes. Cada viernes yo hacía lo que tenía que hacer durante la semana, y el viernes, cuando me reunía con Lucía Figaro o con el ministro, les decía: oye, tenéis la dimisión, he hecho esto esta semana, pero tenéis la dimisión encima de la mesa porque yo me voy. Decían: por favor, no te vayas, no nos pueden tirar un peón así como así. Por favor, aguanta. Entonces yo aprendí una cosa que no sabía, y aprendí en aquel momento porque luego lo he vuelto a olvidar, que es que la callada es una respuesta. Y me callé. Y me callé, cosa que me costó muchísimo, pero es que en el fragor de aquel ruido insoportable, que no respondía más que a unas cuestiones electorales que se avecinaban, era inútil argumentar cualquier cosa. Entonces yo aguanté las presiones, pues, por ejemplo, del defensor del pueblo, aguanté las presiones de los medios de comunicación, aguanté las presiones de los mails que me enviaban anónimos con las observaciones más soeces y los insultos más obscenos. Aguanté todo eso porque pensé que al final pues la razón y la verdad prevalecería. Y entonces, al cabo de unos meses, en una comisión Congreso-Senado, expliqué mis razones y dije que yo nunca había ido en contra de mi ser, por tanto nunca había ido en contra de la mujer, y que para ir y defender tus derechos no hace falta ser feminista, como no hace falta ser barcelonista o sea, los ismos me repelen de entrada, con lo cual defender mis derechos no me obliga a ningún ismo, y mucho menos el feminismo. Pero claro, todo eso, siendo directora del Instituto de la Mujer, se entendía mal.
De hecho, cuando me Una preguntaron la pregunta que te primera vez quiero que hacer, decir, Miriam. ¿Cuántos periodistas, escritores de los que nos destrozaron en público, crees que se mostraban sinceros en lo que decían? Porque a mí, yo sospechaba que la mayoría de ellos simplemente eran súper cínicos y estaban jugando vamos a darle a este pelele que no importa que a es estos dos, no gratis. importa Yo, yo, que estos no tienen ningún poder y los podemos desmontar rápidamente y vamos, estos yo, no son nadie, ¿no? ¿Cuántos piensas? Porque yo creo que hubo un montón de cinismo y un montón, básicamente, no son tan tontos como para creer en lo que pues decían, mira, ¿no? La mayoría de fíjate, ellos. yo creo que no es así. Yo creo que hay una tendencia en general en las posiciones públicas en las que la gente tiende a creerse aquello que defiende. Porque mantener la dicotomía de defender una cosa y pensar otra es algo difícil, porque es reconocer esa prostitución que estaban ellos señalando, ¿no? Entonces, hay una cierta tendencia, como en el nacionalismo y como en tantas cosas, en las que movido por la masa, movido por la opinión pública, te tomas una posición y llegas a creértela. Entonces los cínicos yo creo que son los menos, que son los que son capaces de hacer una disociación entre lo que piensan y lo que dicen. Pero creo que son los menos. Yo creo que la mayoría eran tontos, La francamente. mayoría eran tontos. Millás no. ¿Perdona? Millás no. También. ¿Sí? Ahora sí me has dejado. Madre mía, qué nivel, ¿no? Qué nivel Maribel. Yo creo que creían en lo que decían la mayoría y que estaban haciendo una cruzada moral, realmente. Y más ahora con todo el feminismo con respecto al tema de la prostitución. Yo siempre he defendido que la prostitución tenía que ser legal y todo eso, los hombres estaban muy apretados por el discurso neofeminista, digamos, ¿no? Y Es que entonces, es muy interesante también, ya por ir cerrando también el bloque de la polémica, ¿no? Que en realidad da para mucho más, ¿no? Pero es muy interesante que esto ocurre hace 20 años. Es que esto es una primera, o sea, es el primer pre-terremoto de lo que luego va a ser, el porque woke. esto que estamos hablando hoy suena normal, o sea, pasa continuamente. Hay estas polémicas por todas partes, ¿no? Pero es que en aquel momento fue totalmente inédita. De hecho, por eso el escándalo de Vargas Llosa, en el artículo que publicó defendiendo a Hernán, que era una persona que no se podía creer que en España estuviera confundiéndose hasta ese punto la ficción y la realidad. A mí me queda la perplejidad de aquel Vargas Llosa y lo difícil que es mostrarse perplejo ante esta polémica hoy. Hoy se entiende perfectamente. Sí, sí, totalmente. Es un puritanismo llevado a la exacerbación más alta, ¿no? Y ya te digo, yo aguanté el tirón. No me cuestionó a mí, pero me incomodó en muchas ocasiones. Yo recuerdo, por ejemplo, una tontada como es que subiera a un avión y que la azafata se diera un codazo con la otra azafata y me señalara con la cabeza y yo miraba para atrás pensando, ¿a quién señalan? Y era a mí, y entrando en el avión, ver que en los periódicos habían unos titulares y unas fotos mías diciendo pues eso, que yo era prácticamente una violadora pues eh, impenitente, ¿no? Bueno, Eso, de hecho, sí. a mí me reconocieron en un club swinger, fue peor, porque íbamos a hacer un intercambio de parejas y de repente la chica me reconoció, tú eres el de todas las putas, y ahí fue como que un bajonazo absoluto. O sea, dije, bueno, entonces ya se acabó la diversión. Fue horrible. Yo quiero poner énfasis en el artículo de Vargas Llosa porque realmente fue todo tan tonto en el fondo que, como tú dices, pues probablemente se entusiasmaron todos, aunque yo creo que sí fueron voces de su amo en gran medida, muchos de los periodistas y escritores, pero se entusiasmaron tanto que cuando Vargas Llosa sacó en El País ese alegato contra los censores a favor de la libertad de creación y llamando con sus letras, ¿no?, censores a todos los que me habían apaleado, nos habían apaleado, ahí todos recularon de una manera tremenda y fue cuando empezaron a decir eso de que no, lo que pasa es que nos molesta, eso que decías Que tú es de no, malo. no somos censores,
Lo que pasa es que nos molesta que se le dé tanta publicidad a un libro tan malo y a un escritor tan malo. Y Cuando se decías, la bueno, estaban pero dando los que le estabais ellos. dando publicidad sois vosotros. Claro. O sea, antes no pensasteis, realmente se pusieron todos muy nerviosos. Ahí me di cuenta del poder de Vargas Llosa, ¿no? O sea, fue muy gracioso que hasta que no habló él, habló mucha gente en mi favor, ¿no? Pero hasta que no fue Vargas Llosa con ese artículo, No acabó estos la no se dieron por polémica. aludidos y ahí sí les dio como vergüenza a todos, ¿no? Fue una reacción como de ahí, nos ha pillado el profesor. Para que el que no conozca la polémica tenga claro el tono o se haga la idea, voy a leer unos párrafos de Rosa Regás en un artículo para que se entienda, porque esto es que, claro, hablamos así en general, pero vamos a poner ejemplos. Dice, en un artículo que, por cierto, metió en un libro de sus mejores artículos, yo no sé, en fin, bueno. Dice, ¿a qué mente oscura y siniestra se le puede ocurrir que la directora del Instituto de la Mujer publique un libro titulado Todas putas de un autor que se confiesa misógino y violador? Porque en el relato del violador es en primera persona un violador que justifica. O sea, esto para que la gente se haga la idea Ha sido del directora, grado, ha sido directora de la Biblioteca Nacional. es que es este el nivel. Rosa Regás, o sea que no estamos hablando de un becario. Nivel, Claro, un dice nivel también en el artículo, lamentable. dice también, es de suponer que le habría parecido más encomiable a Miriam Tey que hubiéramos aceptado sin rechistar esa defensa inequívoca de los derechos de la mujer que como directora del Instituto de la Mujer pone en manos de un esperpéntico violador, Hernán, y misógino, que afirma haber violado en múltiples ocasiones porque le resulta más cómodo que ligar y que todas las mujeres somos putas. Firmado Rosa Es comprensión Regás. lectora eso, ¿no? O sea, es un problema de comprensión lectora, una escritora, ¿no? Bueno, en fin. Es No que será sé, el no tono. sé. Yo lo leo porque ante ese grado de estupidez, uno también, yo me he hecho muchas veces esa pregunta. Me cuesta creer que una persona como Rosa Regás crea lo que está diciendo. Porque, no sé, es que es de primero de ficción. No sé. En su caso parece ser que sí es una excepción. Bueno, En su caso sí que creo que hay algún. tú no te Pero bueno, rendiste, yo tú no no me te enteré en rendiste. ese momento de ese artículo, por suerte, porque yo estaba protegido ahí por mis padres también y yo al mismo tiempo protegiéndolos a ellos. Mi hermano también me ayudó mucho. Mi hermano estaba todo el rato calmando a mis padres diciendo, no os preocupéis que esto en todo caso será bueno para las ventas del libro. Y lo No, fue. esto es circo, esto es bla, bla, bla. Pero claro, mis padres que vienen de un medio rural, medio hijos de condenados a muerte y al campos de concentración en el franquismo, acostumbrados a callar, a este rollo obrero de que no hablen de ti, que no sé qué, que nadie se entere de cosas tuyas, que no sé qué. Claro, mis padres flipaban, sobre todo mi madre. La verdad es Entonces, que yo ahí sí que mantuve un segundo, estuve un poco al margen de toda la polémica y no prácticamente. Sí me invitaron de la SER a participar en un debate con Millás, pero claro, yo pensaba, pero ¿por qué tengo yo que justificar nada, por un lado? Y por otro me cabreaba el hecho de que daban por sentado que yo iba a decir que sí, deseoso de participar, y yo pensando, este tío va a cobrar, Millás va a cobrar aquí por salir, por hacer de inquisidor, a mí no me va a pagar nada, digo, les dije que no, ¿no? Y en general fui bastante huidizo, ¿no? Creo que la, Pasqué al País sí le di una entrevista como ya semanas más tarde. la verdad es que en el ámbito familiar mi madre lo encajó muy bien porque es una mujer muy inteligente y muy libre y me decía, ay, Mona, haber dicho que te referías solo a tu familia con lo de todas putas. Pero bueno, se rió mucho y no le dio ninguna importancia. Pero mi hijo, que era muy jovencito, en ese momento en el colegio lo pasó muy amargo porque era muy difícil para él encajar, aunque lo afrontó valientemente y defendiendo a su madre, pero claro, pensaba que estaba defendiendo una madre un poco cuestionable, la verdad, porque hasta que no argumentó lo suficiente, pues tenía que defender a su madre sin creer exactamente si la defensa era moral o no. Entonces lo pusieron en un aprieto, pero bueno, salió bien, no pasó nada. Y luego, en el ámbito familiar también, a mi exmarido le di los derechos de bolsillo y él vendió muchísimo más que yo, porque en el kiosco a los señores les daba mucha menos vergüenza comprar el libro que en la librería.
Sí, fue maravilloso. Para mí que mi escritor favorito era José Mallorquí, el del Coyote. Imagínate, estar en los kioscos era como ¡guau! ¡He escrito el pool! ¡Por fin lo he logrado! Es la edición, es mi edición favorita, de hecho. Es una preciosa edición la de bolsillo. Muy bonita. Tú Bueno, yo me dices, siento en Latinoamérica, me siento como Mengele en Brasil prácticamente, ¿no? O sea, tal como me comparaba Millás con los nazis y no sé qué, digo, yo debo ser ahora, para ellos debo ser una especie de Mengele retirado aquí, no sé, en la vida tropical, bailando. Hernán, tú dices que que te pusiste huidizo ante la polémica en el momento este de Fragor, sí, pero no contento con todas putas, publicaste Putas es poco, que me parece, A los 5 años, tampoco fue bueno, inmediato. ya, Claro, pero cuando empecé a ver que se me taponaba todo, dije, anda, pues En realidad es que me di cuenta que la marca Todas Putas era buena para vehicular mis cuentos. Y siempre me he sentido... eh, me considero también muy novelista, o sea, no me considero como especialmente, digamos, dotado para un formato por encima del otro, porque disfruto mucho con los dos, pero sí es verdad que los cuentos, sobre todo en cuando me pongo ese traje de autor satírico, que es algo que es algo que ha tenido mucha tradición en la literatura española y por lo tanto no entiendo cómo todavía causa tantos estragos, ¿no? Claro, yo me refugié en los autores satíricos, leía a Márquez de Sade, empecé a leer al Márquez de Sade y decía, joder, esto es mucho más heavy que lo que yo hago, madre mía, yo soy un adolescente al lado de esto. hombre, Pero el Marqués estuvo en la cárcel, querido. Suerte es la que eso es lo tuya. que te iba a decir. Empecé a leer a todos los autores diciendo, no, porque hay que reivindicar a los autores satíricos, no sé qué, y luego me di cuenta que todos habían pasado por la cárcel y dije, bueno, casi mejor no saco el tema. No vaya a ser que acabe yo también así. Y bueno, me identifiqué sobre todo, realmente descubrí a un autor maravilloso que es de H. Lawrence, que a día de hoy es un autor con el que me di cuenta que tanto por el rollo de ser un autor desclasado, compadre minero, mi abuelo era minero también. Bueno, me proyecté mucho en él, en esa manera de hablar de las cosas sin el filtro burgués de pasarlas por alto o de utilizar eufemismos o de subterfugios o elipsis, ¿no? Entonces, realmente a mí H. Lawrence me cambió mucho la manera de aceptar mi propia manera de expresarme y de decir, no, coño, tengo que hacerlo así. O Chester Himes, ¿no? Que lo estoy leyendo ahora y digo, joder, lo leí a los 10 años. No solo le debo el título, que sale de Todos Muertos, del título español de una de sus novelas, sale Todas Putas, sino que ahora lo estoy releyendo y digo, claro, es que es un tío que mezcla la escatología con el sexo, con la violencia, con el gore, con el humor, se ríe de las situaciones más violentas y más dramáticas, ¿no? Entonces digo, claro, de ahí, yo esto leído a los 10 años debió explosionar mi cabeza por ahí, ¿no? Y también es verdad que sí, saqué el Putas es poco, hice esa foto disfrazado de chica, de pin-up de los 50, un poco para que se dieran cuenta que también me estaba riendo de mí mismo. También quería reivindicar un poco la literatura pop, ¿no? Que no tenemos tradición en España, ¿no? La literatura pop así como más frívola, más divertida, más estética, por así decirlo, como apuesta estética. No sé si porque somos un país muy católico en el fondo y la izquierda también ha heredado eso, ¿no? En gran medida, esa especie de fiscalización de no, hay que ser serio, hay que ser, no te puedes reír, no sé qué, no sé cuánto. Pero aquí realmente lo noto también en el pop musical, lo noto en todo, ¿no? O sea, tienes que ser como muy snob, muy listillo, muy no sé qué, para hacer algo así como tienes que publicar así en Blackie Books y ser finito, y no, para que te tengan en cuenta, ¿no? Si no, pues te llaman garrulo y así lo lapidan, te lapidan así, ¿no? Te ponen el finiquito así. Y he de decir también que este último, Putas os quiero, el que sacaba ahora, me he atrevido básicamente porque ya soy prácticamente huérfano, ¿no? O sea, en ese sentido, lo tengo muy claro que no seguí con mi carrera de guionista de cómics. También estoy bastante contento de haber construido una obra. Es decir, yo creo que ahora, 20 años después, ya puedo hablar del tema tranquilamente y que tengo derecho a hacerlo, pero creo que no he estado 20 años viviendo de todas putas, ¿no? Que he construido también mi obra en cómic y en novela y en literatura y eso me dio una seguridad como para ahora, que mi madre falleció hace 5 años, hace 5 meses, decir, ahora que mi madre no se puede disgustar ya, que nada le puede afectar, voy a por todas, ¿no? Voy a decir lo que realmente
tal, ¿no? Y lo que tú dices de que es un libro todavía más salvaje que los otros dos, que yo estoy de acuerdo, al menos esa es mi percepción desde donde lo he soltado. eh, es que es verdad que me puse a escribirlo en plan de decir, no, ahora tengo que demostrar que soy un escritor maduro y no sé qué, pero claro, ser un escritor maduro es como entrar en el juego de lo que ellos consideran que es ser maduro, ¿no? O sea, Como para ti ser eso, pues maduro ser es ser un serio, respetar. auténtico. Para ti ser maduro es ser un auténtico viejo verde. Bueno, o simplemente ser respetable, que No, es digo peor para ti, para mí. para ti, para ti. O sea, mejor viejo verde Ah, bueno, que. sí, Mejor viejo sí, pues verde ya con esto Pero curiosamente empecé, es que todo fue una tontería porque bueno, vendí a Dolmen, a la editorial Dolmen, el proyecto del tercer libro y me dijeron, y reeditamos los primeros dos que nos interesan mucho, entonces yo no, ya no tenía Word de los primeros dos y soy tan garrulo, tan picapiedra en eso que dije, coño, yo no me di cuenta de que los PDFs o incluso los libros en sí son editables ya cuando se escanean. Entonces me puse a picar otra vez, puse a teclear otra vez los dos primeros libros y sí, y lo hice entero. Los dos están, o sea, son casi artesanales las reediciones porque los volví a mecanografiar los dos, ¿no? Y mientras los mecanografiaba iba valorando un poco lo que leía y dije, coño, pues están de puta madre estos libros. O sea, yo no veo que sean, o sea, con sus defectos y todo, que los hay, pero son defectos absolutamente asumibles que los asumí en su momento y que los sigo asumiendo ahora y que me encanta como son. O sea, no cambié nada, ¿no? Porque realmente me siento orgulloso de esos libros. No sé si me siento orgulloso, pero soy yo de esos libros y es lo que yo quería aportar como literato o como escritor. Entonces, digamos que ahí me di cuenta de que el tercero tenía que ser, si quería ser parte de Todas Putas, de la saga Todas Putas, tenía que ser un trayazo y volver a ser duro, ¿no? Y curiosamente, mucha gente que también se burlaba de mí, los enteradillos, estos que te dicen, pero claro, tú no le llegas a la suela de, pues eso, a Marqués de Sade o a Lawrence o a Oscar Wilde o a no sé qué, no sé cuánto. Claro que no le llego a la suela, pero me lo decían en el tono de, en realidad, son de risa tus cuentos, ¿no? No son tan duros, no son tan Pues fuertes, ¿no? Pero ahora están jodidos porque sí les parece fuertes, ¿no? Y de hecho hay un silencio en la prensa bastante abrumador. yo creo que si la literatura y el arte tienen algún sentido es el poder transformador y conmovedor que tienen, aquello de desplazarte sobre la perspectiva que tú ya tienes asentada sobre la vida. Y yo creo que en este último libro Hernán es donde más se desarrolla y más se muestra como un autor de talla y de fuste, ¿no? Porque si algo tiene la literatura con respecto, por ejemplo, a un bestseller, si alguna diferencia tiene, es que de alguna manera el autor es puramente un medium. O sea, la obra viaja a través del autor y el autor no puede decir cómo van a ser sus personajes, cómo va a acabar, es simplemente que le traspasa y lo único que hace es confesar aquellas pulsiones más inconfesables, aquellas pulsiones más íntimas, más transgresoras de su propio yo, y que si alguno de nosotros tenemos la valentía de confesárnoslo, algo de eso también compartimos, porque es en lo universal en lo que transforma la literatura. Claro, es en distintas medidas y en distintas cantidades de tiempo, pero ahí está la literatura, ¿no? Para agrandarlo y focalizar. Y si algo tiene además la literatura es que tiene además de un poder transformador, un poder balsámico y terapéutico, yo creo. Y por un lado, lo balsámico es saber que no estás solo, que la deformidad del ser humano la compartimos todos, y además tiene el valor terapéutico de que todo aquello que tú no reprimes en tu cabeza te convierte en un ser más sano. Lo que tienes que reprimir son tus actos para que podamos convivir en paz, pero no tus pensamientos, ¿no? Entonces esa dicotomía entre el pensamiento y el acto es una cosa es decir, el pensamiento no es punible, ¿no? Al contrario, si no se muestra en absoluta libertad, nos convertimos en seres mutilados de alguna manera, ¿no? Porque no desarrollamos en nuestra cabeza todas aquellas posibilidades que tenemos. Y yo creo que en eso Hernán es un auténtico maestro y encima lo hace con humor, con lo cual yo, bueno, con lo que me he reído con esta última hora no está escrito, ¿no? O sea, me ha parecido brutal, la verdad. Brutal. Muchas gracias. Ya sabes que soy una Hace como admiradora 10 tuya, de verdad. años, sí, sí, yo estoy fascinado porque de verdad, o sea, yo siempre pienso, joder, cada vez que escribía algo pensaba, ¿qué le hubiera parecido a Miriam esto? ¿Qué le hubiera parecido este libro a Miriam? ¿Qué le tal? Siempre ha sido un referente. Es que de verdad, luego he sido como una especie de puto de editores
y era como, nadie me entendía, ¿no? Y cuando llegué a la literatura seria, encima sí me ponían el bolígrafo a decir esto no se puede decir, esto no se puede decir, esto no se puede decir. Digo, coño, si en la literatura seria no puede ser, te censuran más que en la literatura de los márgenes, ¿no? Pues apaga y vámonos también, ¿no? Os quería contar simplemente que hace 10 años, hace unos 10 años estuve con Pérez Reverte y me dijo una cosa que me dejó desconcertado, que es que yo debería haber, porque claro, yo me quejaba de que siempre entraba en huecos, ¿no? En editoriales marginales o en editoriales independientes o en editoriales las que de repente les hacía gracia y seguía publicando donde pudiera, ¿no? No donde yo escogiera, sino donde pudiera, ¿no? Y estoy muy agradecido a esos editores, por otro lado, también, porque se la jugaron conmigo. Pero yo sí le decía a Pérez Reverte, digo, joder, es que me está costando mucho, sobre todo, demostrar que puedo hacer otro tipo de cosa, ¿no? Y me dijo, es que tú te equivocaste totalmente porque tenías que haber dedicado toda la vida a escribir todas putas 1, todas putas 2, todas putas 3, todas putas 4, el mismo libro como hacen todos los escritores famosos de España, que siempre escriben el mismo libro. Entonces, yo dije, joder, qué aburrimiento, ¿no? Si tuviera que estar siempre escribiendo lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que me alegro de no haber seguido ese rumbo o esa ruta, porque al final es cierto que por mucho que vendas, acabas convertido en prisionero de tu propia fama, ¿no? Teniendo que hacer siempre el mismo libro con diferente título y con diferente, pero siempre como el mismo planteamiento, ¿no? Y en ese sentido sí he podido hacer múltiples cosas diferentes que no tienen nada que ver una con la otra, y solo ahora me vi capaz de volver a ese terreno. Con putas os quiero que sí, que realmente ahí me he vengado, ¿no? Me he vengado básicamente con ese libro. Sí, es una venganza servida fría, ¿no? ¿Por qué es una venganza? Me alegra mucho que os haya gustado. ¿Por qué es una venganza? ¿Qué tiene de venganza? Tiene una venganza de que quieras que no, si he estado años un poco, sobre todo a nivel de discurso público, sí me he tenido que reprimir y sí he tenido que callarme muchas cosas y sí he tenido que controlar mucho. Yo me he autocensurado muchísimo en todo lo que es la comunicación pública, ¿no? He tenido dentro de todo, dentro del pequeño coto que he construido en las redes, por ejemplo, he tenido mucha suerte porque ahí sí me han visto como soy la gente, ¿no? Y ahí sí me ha apreciado como soy y sí me quiere como soy. Pero yo tengo un problema que es que a corta distancia caigo muy bien, pero a larga distancia, o sea, me pasa al contrario que todos que la mayoría de los famosos, ¿no? Que dicen un discurso que hace que caigan bien a larga distancia y luego a corta distancia te das cuenta de que hay mucha fachada. Y a mí me pasa lo contrario. Gano en la distancia corta, la gente cuando me conoce me suele decir, joder, pero si eres de puta madre, eres un tío cachondo, gracioso, no sé qué, te ríes de ti mismo, tal cual. Pero no sé por qué cuando cuando suelto alguna sobrada o cuando suelto alguna cosita, no sé, medio bromista y tal, la gente reacciona normalmente, que a lo mejor es una manera mía también de ir siempre a meter el dedo, ¿no? Donde más duele. Pero realmente tienen una idea de mí como bastante de cretino, de fantoche, Bueno, yo creo que de payaso. yo creo que tienes una peculiaridad muy difícil que a veces se da en algún personaje público, pero que son escasos los que lo cumplen, y es que tú te expresas con tanta libertad que eres capaz de dar a conocer tus matices más contradictorios. Entonces puedes expresar, por ejemplo, preferencias sin prejuicios y sin fobias, pero sin sentirte obligado a la corrección política actual. Y entonces, preferencias que a lo mejor están en contradicción con otras partes de ti mismo. Y esa visibilización de tu personalidad tan como la de la mayoría en realidad, tan poliédrica, digamos, la gente está poco acostumbrada a verla, porque nuestra proyección pública se suele ajustar a una imagen o a un personaje que es el que queremos vender. Como tú matizas tanto cuando te expresas y con tanta libertad, el desconcierto es brutal. Entonces, si alguien se queda con una frase aislada de lo que tú has dicho, es una monstruosidad, ¿no? Pero bueno, eso es la literatura, ¿no? Y más la literatura satírica, que es hacer foco en descriptivo, sin contextualizar y sin hacer juicio moral. Y eso la gente, pues, me he dado cuenta de que o tiene un cierto callo en lectura, y en lectura honesta y en lectura desprejuiciada, o automáticamente quiere muy rápidamente hacer una imagen de ti.
Y entonces con una frase cualquiera hacen el dibujo y se quedan con ese holograma. Y les es mucho más cómodo, ¿no? Porque de otra manera tendrían que cuestionarse también muchas cosas. Porque, como decíamos antes, todos participamos de esa monstruosidad, ¿no? No es cierto que tienen mucho más éxito los libros que masaje, por así decirlo, los que masajean, que yo cuando llegué a Reservoir Books lo primero que me dijeron es que tienes que escribir con un tono más amable, porque lo que tú haces, ese desenfado, ese cuestionamiento continuo, no solo de ti, sino del propio lector, que se siente medio agredido, además, eso no le interesa a más de 1000 personas en España, ¿no? Eso me lo han dicho directamente, ¿no? Y bueno, yo creo que a menos de 1000 personas en realidad. Pero, pero no sé, no sé. O Bueno, sea, luego es lo que pasa con la emocionarse alta cultura, porque luego ves la televisión, las comedias que triunfan y son todas de un desparpajo y de un... La cultura popular es mucho más libre en eso, ¿no? Desprejuiciada y desinhibida, ¿no? Pero en el formato nuestro parece que tenemos que ser más formales. Yo creo que tal y como es la literatura hoy, Jardiel Poncela no hubiera sido una estrella, por ejemplo. A lo mejor hubiera Pero sido... Javier Poncela lo han redescubierto hace 10 años. Javier Poncela estaba considerado una basurilla cuando yo estudiaba en la universidad. Sí, sí, pero Jardiel Poncela en su tiempo era un bestseller tras otro, tanto el teatro que llenaba, como en las novelas, que eran unos pepinazos impresionantes. Y yo tengo la impresión de que a lo mejor hoy Jardiel Poncela hubiera sido un guionista de La que se avecina, hubiera podido encontrar ahí su nicho para hacer comedia y hubiera tenido más calidad La que se avecina de la que tiene con los guionistas que hay. Pero hubiera tenido que, es lo que dices tú, hubiera tenido que recluirse en ese ambiente pop por popular, populachero, ¿no? De las series malas de televisión entretenidas para haber podido vivir. Yo te quería preguntar o hacerte un comentario. Tú eres posiblemente, yo creo que en España, el escritor más veloz. Tú eres el Marcial Lafuente Estefanía de hoy. O sea, llevas una velocidad que no dejas tiempo. Me llega un libro Silver Kane, por favor, todavía hay clases. Vale. Ahora ponte clasista. Pues digo que eres absolutamente disparatado en el ritmo y también en lo diferentes que son unos libros de otros. Porque es lo que te dijo Pérez Reverte, es un consejo que quizá está bien para él, que ha encontrado un tono y un tipo de historias, ¿no? Una épica en la que se siente cómodo y en la que puede ir haciendo novelas dentro de un formato que se le reconoce, pero a ti no te pasa eso, porque tú cambias de estilo, cambias de género, cambias de enfoque, Hay libros incluso sensibles, ¿no? Uno de los últimos, el de la historia con tus padres. Incluso sensibles, eso hay que ponerlo de faja. Incluso sensible. Claro, que puede sorprender muchísimo. Tú imagínate que alguien que ha leído Todas putas y que quiere más, de pronto coge el de tus padres o el de Baricentro, así, pues claro, se pega dice, pero no es la misma persona. Y eso es porque tú eres una persona realmente inquieta y hablando de la pose, yo creo que muchas veces escritores que han tenido éxito con un libro, con una parte de su obra, se sienten forzados a quedarse ahí. Pero tú cultivas la libertad y no solo escribiendo cosas como putas os quiero, sino que tú cultivas la libertad también en eso, es que escribes lo que te sale de la polla. Y para mí eso es muy admirable. Ese es el secreto de tu fracaso. Yo creo que Pérez Reverte tenía razón. Sí. Creo que él tenía razón. Sí. Pero al mismo tiempo creo que tu fracaso es el secreto de tu libertad. Esto se lo decía en el prólogo a Juana Barca, le he hecho el prólogo al de Mamá Ladilla. Mamá Ladilla es un grupo que a mí me alucina, me parece de los mejores grupos de rock de España, pero nunca han tenido éxito, Y tampoco han tenido nunca una movida de cancelación. Y las letras son la hostia. O sea, las letras son primavera, tetas y culo, o sea, hay muchos motivos por los que te pueden montar una, ¿no? Y ellos los cumplen todos. Pero gracias a que tiene ese público de 1000 espectadores o de 1000 lectores, gracias a que está en ese pequeño nicho, la libertad es absoluta. No les pasa nada, ni para bien ni para mal. Y yo creo que tú también estás ahí. Bueno, somos más fáciles de ignorar también. Claro. Entonces, digamos que yo he notado eso continuamente, ¿no? Cómo me ignoran, porque esto de la cancelación tiene un nombre,
ahora, pero esto ha existido toda la vida, ¿no? Y con el caso que hemos explicado de Todas putas está claro que al final lo políticamente correcto ha existido siempre con otros nombres y que al final la mayoría de la gente apoya lo conveniente, ¿no? En los medios me refiero, ¿no? Apoya lo conveniente y lo que les interesa, ¿no? Y en cuanto a lo de disfrazarme cada vez, ¿no? O explorar una parte diferente de mí como autor, de adolescente yo ya pensé muchas veces eso, porque sí que es algo a veces deliberado. Primero que no soy creyente, con lo cual ni creo en la reencarnación, con lo cual no pienso en segundas, no creo en segundas oportunidades y pienso, tengo que escribir lo que yo estoy orgulloso de haber escrito, no cualquier cosa, ¿no? Entonces tengo que ser fiel a eso, porque no me lo planteo, tengo que ser fiel a lo que me sale. Y segundo, de adolescente, mi director favorito de Hollywood era un tío que me encantaba porque te había dirigido El planeta de los simios, Patton, Los niños del Brasil, un montón de películas fantásticas que todo el mundo recuerda, pero nadie sabe quién es el director. Nadie sabe cómo se llama el director. Y eso yo pensaba conscientemente, joder, yo quiero ser como Franklin J. Schaffner, porque el autor siempre debe estar detrás de la obra, ¿no? Creo que el autor siempre debe estar detrás de la obra y una de las grandes engañifas que hay, de las grandes estafas que hay con respecto al gran público es esta especie de halo de divinidad que se le otorga a los escritores que de repente ya tienen columna, ya opinan de política, ya opinan de todo, ¿no? Y yo creo, a mí siempre me ha dado mucho pudor, no creo en ese Víctor Hugo, no creo en ese escritor decimonónico que tiene que estar presente en la vida pública en todos los aspectos, ¿no? A mí me gusta más el escritor que sabe escribir y ya está, ¿no? O sea, que en ese sentido siempre lo tuve muy claro, que esa era mi libertad, que es una condena también. Es una libertad que es una condena, pero bueno, que asumo, la verdad es que la asumo contento porque efectivamente siempre he escrito lo que me ha dado la gana, ¿no? Respecto a no he lo hecho de... nunca Sí, respecto a lo de... Yo te quiero hacer una pregunta con putas os quiero, que es que yo que he leído los tres y que además ya nos conocemos y somos colegas y tal, ¿no te parece que en putas os quiero es donde más estás tú? Donde hay más autobiografía muy escondida de los tres. ¿Crees que es una Yo cosa creo de que cumplir Todas putas años? tiene mucho de autobiografía. Todas putas tienen... A ver, lo que dices, por ejemplo, de la sensibilidad, ¿no? Que tienes razón, pero yo defiendo también que soy muy sensible también en esa trilogía. O sea, creo que en realidad quien quiere leer esos libros y quien se los lee se da cuenta que hay mucha sensibilidad también y hay mucho. Yo siempre bromeo de que son libros románticos, lo digo así medio de cachondeo, pero también hay un punto de fondo de verdad, porque sí pienso que hay un escritor romántico ahí que adora a las mujeres, ¿no? Entonces, hay cuentos que son absolutamente intimistas, lo sabía en el primero. En el primero, el de la playa, por ejemplo, es prácticamente una historia autobiográfica, casi el del Mirón. Bueno, hay varios, ¿no? O que tomo mucho de mi personaje adolescente de la época, ¿no? El tímido no es una historia 100% autobiográfica. En el segundo, el primer cuento que hay en Putas es poco, un hombre solitario en París, es absolutamente autobiográfico, ¿no? Es la crónica de cómo intenté ir de putas por primera vez en mi vida en París, aprovechando que estaba en París, y me metí en una oficina con 3 scores que se querían sacar 2.000 euros, que yo me sentía como si estuviera en un callejón siendo atracado y salí de allí con toda mi paranoia, ¿no? Y claro, soy yo más mi paranoia. Entonces, de ahí, cuando yo aplico la paranoia de lo que yo siento en esas vivencias y lo convierto en narración, es cuando me sale el cuento satírico, ¿no? Y aquí en el último, sí creo, hay muchos cuentos de terror que yo creo que son un poco consecuencia de estos últimos años, que han sido horroríficos para todos y para mí especialmente también a nivel familiar. Muchos cuentos de terror. Y sí, lo que sí he intentado es cubrir más ángulos, quizá. He intentado como cubrir más texturas y tocar más teclas, en el sentido de decir, vale, esta sinfonía es un poquito más compleja que la otra, ¿no? Son 20 cuentos, pero no renuncio al cuento rápido, duro, escatológico y divertido. No renuncio no sé, hay uno...
Hay uno que se basa en mi familia del Bierzo, ¿no? En mi familia de Ponferrada, ¿no? Que es un cuento de corte fantástico que no tiene nada que ver con la historia, no tiene nada que ver con mi familia, pero que sí uso a mi familia, a mis abuelos, a mi tía, a mis tíos, a mis primos, ¿no? En esa Venga a mí tu reino es el cuento, ¿no? El de la chica que está metida en ese pueblo, en Fabero del Bierzo, y que de repente se ve envuelta en una especie de relación lesbiana a distancia, ¿no? Pues a distancia en el sentido de interdimensional, ¿no? O sea que hay cuentos literales de mi vida, sí, pero yo creo que todos tienen un pedazo de mí, ¿no? Si no biográfico literal, sí de una manera, no sé, sensorial, por así decirlo. Y no creo que haya más biográficos. O sea, no creo que haya más biográficos que los anteriores. Creo que en ese sentido soy bastante fiel a la horma que yo mismo me creé con la trilogía, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay más de terror. Me he despachado con menos miedo también en algunos, como en Sálvate, ¿no? Como en el primero, que me he despachado muy a gusto, y en el último. Son dos cuentos en donde creo que yo estoy, que es mi goyano a tope, ¿no? Esos dos cuentos realmente estoy muy, muy, muy contento de haberlos podido meter ahí. Y como te digo, hay cuentos muy intimistas que yo creo que ahí sí se ve que soy una persona buena y sensible, ¿no? O sea, yo creo que me podrían hacer vocero de la UNICEF o algo así, ¿no? Si pillan esos cuentos solos, ¿no? Lo que sí es verdad es que me he quedado muy a gusto y en ese sentido sí, sí, sí es cierto que quiero ya retirarme y si vuelvo a la literatura, volver con seudónimo que nadie se entere, ¿no? O sea, estoy cansado de Hernán Migoya, también eso te lo digo. Un poco Es cansado. verdad lo que dices entonces de que te quieres retirar con este libro. Sí, sí. Yo creo que ahora mismo estoy vacío. También es verdad que he escrito como 5 libros en 2 años. Entonces Por es eso. como. Ya basta, tío. Y ahora mismo sí, me siento vacío, sí siento que he escrito todo lo que quería escribir, Juan. También me gustaría que contarais vosotros más lo que pensáis del último libro, ¿no? Si hay algún cuento que os haya gustado especialmente o si veis algo diferente en ese volumen. Pero yo ya finiquité, o sea, estoy seguro de que si vuelvo a querer escribir, voy a adoptar un seudónimo de escritora romántica, Corín Tellado, eh, o escritor negro de los suburbios, independentista, un negro independentista de Belviche, algo así, ¿no? Quiero asumir otra, un negro independentista de Belviche promete, la verdad. Pero quiero asumir otra personalidad. O sea, no, estoy cansado de las palmaditas en la espalda de gente que me ha negado el pan y la sal. Y bueno, y estoy agradecido también porque gente como vosotros, tanto Miriam como tú, Juan, siempre me habéis apoyado y hay muchos, Julio Valleón, no sé, hay muchos periodistas y escritores, Yusia Ramis siempre me apoyó en Barcelona, por ejemplo, maravillosa, Álvaro Colomer, pero siempre he estado ahí como un poco, Víctor Amela también, pero siempre he estado ahí como un poquito como el rarito, ¿no? En el fondo. Entonces sí, estoy cansado ya de sacar libros con mi nombre. Y ahí va lo de escritor romántico. Dentro de todo, sí hay un afán mío de decir, pues ahora lo romántico, mi sentimiento romántico de la existencia, en vez de traducirse en intentar explotar algo económicamente, se traduce en cambiar de identidad y empezar a escribir con un nombre y con un seudónimo que nadie se entere de que soy yo, ¿no? Porque quiero llegar puro a los lectores, ¿no? También. Y creo que es una manera de conseguirlo. Comenta Estoy el cuento aburrido ya. de. Comenta el cuento de la fiesta de los feos. Bueno, es el último cuento del libro. De hecho, ese libro pueden acceder gratuitamente, quien quiera leerlo, a la revista Voz Populi, ¿no? Yo, como llevo tantos años ya viviendo en Perú, realmente estoy muy desconectado de la realidad mediática española, tanto de ediciones, de editores como de revistas, ¿no? Y a ti te debo, de hecho, el que me contactaras con Voz Populi y con Víctor Lenore para
para publicar ese cuento, que sí, ese cuento, si yo fuera una persona elegante, hubiera hecho lo que me dijo Cristina Fallarás, soltar el libro y no hacerle promoción. Por desgracia, no soy una persona elegante, soy una puta del rock. Entonces, me encanta esto de, me van a entrevistar. Tengo ese punto de pueblo que todavía disfruta siendo el centro del foco, ¿no? Y por eso estoy aquí también charlando con vosotros maravillosamente. Pero en realidad la venganza perfecta es ese cuento, la fiesta es para feos, que es, se me ocurrió en una fiesta del Mundo, del Diario del Mundo, a la que tú me invitaste. Fuiste tú, me parece, ¿no? Juan, quien me dijiste, No, vente a creo que esto y tal. nos encontramos allí sin saber que nos íbamos a encontrar. Pues entonces fue Julio, creo, Valdeón Sería así. y Iñaki del Mundo. Bueno, me invitaron a esta fiesta fantástica en el liceo donde presentaban la revista La Lectura y claro, yo estaba flipando porque era como el liceo y todos los escritores allí reconocidos, serios, tal, pues estaban tomando una copa y estaba yo también, ¿no? Y estabas tú también. Y estábamos allí con nuestros vinitos y tal y cual. Y no sé por qué dije, hostia, este marco es fantástico para un cuento satírico. No sé qué fue ya no recuerdo qué fue lo primero que se me ocurrió, pero sí pensé, había pensado muchas veces en lo feos que somos los escritores, la vida sexual tan ingrata que tenemos y que eso redunda probablemente en la amargura que destilan la mayoría de libros de los escritores españoles, ¿no? Hay una cultura de lo feo también, se destaca mucho a los escritores feos, igual que se destaca a los músicos feos. Lo guapo en España molesta, el glamour en España molesta, es algo que me gustaría investigar más a fondo algún día. En Pero yo me Cataluña, di cuenta por las portadas. en Cataluña especialmente. No sé, no lo sé. Bueno, en Madrid déjate estar, ¿eh? Pero bueno, sí. De hecho, yo no sé por qué no soy más famoso, porque digo, coño, un escritor feo deberían a mí ponerme ahí en primera línea. Pero la cuestión es que siempre he jugado con la noción de que nunca se frivoliza con el tema de escritores, por ejemplo, en un club swinger, por ejemplo, ¿no? O en una orgía, ¿no? Se me ocurrió que qué divertido sería que el mundo, como el mundo está siempre haciendo cosas raras para posicionarse en el mercado español, organizara una orgía de escritores, ¿no? En el liceo, en ese sitio a donde fuimos. Y ahí se me ocurrió lo divertido que sería que yo fuera ahí, mi alter ego fuera ahí, un personaje como Hernán Migoya al que muchos escritores lo lapidaron. Y de repente, pues se monta una orgía entre escritores, hombres, mujeres, hay de todo ahí, una ensalada, y de repente pues empieza a temblar todo porque parece que hay un terremoto, pero no es un terremoto, es un bombardeo de Putin. Quería meter a Putin también por algún lado. Y, Es que y Putin de es muy repente se pulp. cae abajo el liceo. ¿Ah? Que Putin es muy pulp. Sí, es un personaje full, totalmente. Bueno, vamos a morir todos a manos de Putin, o sea que hay que tenerle un respeto. La cuestión es que, bueno, se viene abajo el liceo, morimos todos ahí, todos los escritores menos yo. Y de repente, bueno, menos yo no, por favor, menos el autor no, el personaje que hace de Migoya, ¿no? Y entonces Migoya desnudo, que además no se había comido un colín porque nadie se quería acostar con él porque era el autor de todas putas, aparece entre los escombros ahí magullado y hecho polvo, corre hacia la salida, pero mientras corre hacia la salida dice, coño, ahora, estos tíos están aquí desnudos y muertos, pues, y dice, hostia, pues a lo mejor ahora sí puedo follar, ¿no? Y entonces aprovecha que se encuentra con todos los que le han jodido la vida durante 20 años y los viola, ¿no? Los viola muertos a todos, ¿no? Entonces ahí aproveché para meter así parodias de todos los escritores a los que les tengo tirria por esos ataques que me hicieron, ¿no? Y los violo a todos, uno de ellos despierta en medio del acto, eso es más divertido, ¿no? Que despierta en medio del acto y le empieza a gustar, con lo cual cojo una piedra y le arrastro la cabeza para que no disfrute tanto. Y bueno, fue un cuento como el primer Todas Putas. Fue un cuento que escribí de una sentada, en un día. Pero al lado de este Hernán Migoya está, volviendo al Hernán Migoya romántico, el que escribe una frase como esta, que es como el espejo del romanticismo, el espejo del enamoramiento y del amor, que dices, me conformaba con ser el amor de su vida. Y sin su vida, ¿qué es de este amor?
¿qué es de mí? ¿Qué más puedo ser? Entonces, aquí están los dos Migoyas, ¿no? o uno de los muchos Migoyas. Sí, lo que pasa es que yo me siento más, ¿cómo te diría? Me siento menos, me da pudor cuando tengo que defender esa parte. Me da pudor cuando tengo que defender la parte esta que tú rescatas, por ejemplo. Sin embargo, para vender lo grotesco, lo satírico, todo eso, no tengo ningún problema porque me río mucho de mí. Pero cuando me tengo que poner serio o cuando siento que me estoy poniendo pretencioso hablando o diciendo, no, que yo también soy un escritor serio, que no sé qué, me da mucha vergüenza. Entonces, a veces omito eso precisamente porque digo, creo que eso lo tiene que descubrir el lector también, ¿no? Los lectores, ¿no? Hay algunas frases irónicas Pero, y satíricas que si no conoces el contexto son difíciles de pillarle el sentido. Pero hay una, por ejemplo, que dice, los mozos de escuadra eran conocidos por su estupidez y torpeza a la hora de seguir las ordenanzas. Entonces, si no conoces lo que ha ocurrido en Cataluña, te pierdes la ironía. Pero bueno, está muy bien. ya. Bueno, a ver, la verdad es que he repartido para todo el mundo. En ese sentido sí creo que es un libro bastante completo, ¿no? Me he despachado a gusto. Incluso he metido, que yo no suelo hacerlo, porque yo me he mantenido al margen de definiciones políticas toda la vida. Y estoy muy contento de eso también, porque es muy fácil ser arrastrado ahí también. Y como escritor sí sentía que tenía que mantener una independencia. Y creo Yo, haberlo hecho, ¿no? Me duele quizá, mucho. Hay una escritora en Cataluña que me ridiculizó en una columna como escritor solo porque no estaba de acuerdo con ella ideológicamente en la cuestión nacionalista, ¿no? Cuando yo nunca he marginado a nadie por sus... Jamás, a nivel de amistad y jamás de reírme de alguien por sus ideologías o por y, sus sentimientos, Y quizá de los ¿no? cuentos de Pero, estos 3 libros, aparte del violador y algún otro, pero quizá de los últimos, quizá los más escandalosos, no sé si coincides, Juan, pueden ser el de sí es sí y el último, ¿no? El de la pederastia, de alguna forma. Quizá esos dos son los más disruptivos o los más... quizá pueden ser los que ahora, por el tipo de ideología que está más en boga, son los que meten un clavo más ardiente, ¿no? Es que yo siempre digo que la realidad no imita al arte, sino que la realidad imita al chiste. Entonces, en el cuento o sea, hay el cuento de, no sé cómo se llama, el del presentador y el bebé negro. El del sálvate. presentador. Claro, Sálvate. Claro. Sí, O sea, pero yo no decía este. No, ya, Vale, lo vale. sé, ya lo sé, Ok, ya lo sé. ok. Lo que digo es que esos son polémicos en el momento en que están escritos y publicados. Pero es que después de lo que ha pasado ahora con Sálvame, que pasa justo cuando se va a publicar el libro, pues de pronto ese cuento, que no era en sí, a lo mejor de los más polémicos, se vuelve una faltada espectacular, claro. Porque es que está retratando... Bueno, O sea, una cosa divertida es que hace poco hubo un podcast que oí, no sé si lo llegaste a oír, Juan, lo sí, de colgué en los redes, niños de esos... cuatro estudiantes de letras hispánicas analizando todas putas y era muy gracioso porque realmente pensaban que era un libro peligroso, o que era un libro complicado y que era un libro jodido, ¿eh? O sea, sí me ha sorprendido, excepto una chica que era latina además, que parecía la más inteligente, había muchas reticencias morales e incluso uno de ellos decía que yo había fracasado como autor porque no denunciaba, por ejemplo, no denunciaba la pederastia en uno de los cuentos, ¿no? En Porno del Bueno, y dices, bueno, pero es que el objetivo de un escritor no tiene por qué ser denunciar, ¿no? O sea, la denuncia a veces la interioriza el mismo lector con lo que tú le puedas poner, pero tú le dejas al lector que llegue a sus conclusiones. Pero sí me sorprendió que al final sí iban a ser tan fuertes como decían que eran. O sea, es algo que me ha sorprendido esa nueva manera de acercarse a la obra de ficción, que sí tienen una especie como de losa mental de que todo tiene que estar justificado moralmente. Luego otra cosa que me sorprendió mucho, que me hizo mucha gracia, es que los hombres hablan con mucho más miedo que las mujeres en público. O sea, los Lógico. tipos opinaban como, bueno, no quiero que se me malinterprete, pero no sé qué, a mí me ha gustado este cuento, pero no quiero que... Y en cambio las chicas decían, no, a mí me ha encantado este cuento. No Bueno, les importaba no te afirmarlo así extraña, supongo. tranquilamente. No te extraña, supongo.
Eh, no, porque ese miedo es algo general que yo también he compartido, pero a ver, en gente joven sí me ha sorprendido. Sí me ha Lo que pasa es que sorprendido, esta porque es es gente gente joven, joven, ¿no? es gente joven que estudia filología, entonces están perdidos. O sea, la gente joven valiente está bailando perreo en las discotecas del polígono industrial, Pero o sea, entonces, ¿dónde nos van a leer, Juan? O en sea, ningún, ¿no? En ningún lado. si no nos leen tampoco los que hacen filología, No, no, no. o sea, Tienes si que los que volver, hay que hacen volver. filología no tienen las armas para reivindicar un tipo de literatura más viva, Tío, son los que menos armas tienen. Si hay un profesor que se llama Jesús Maestro, que es de un profesor de letras de Oviedo, de la escuela de Gustavo Bueno, que es un tío muy, muy listo y muy outsider. Y este lo que cuenta, claro, yo hace mucho que no piso la universidad, ¿no? Pero lo que cuenta es que como ha entrado todo el rollo postestructuralista en los estudios de letras, pues claro, todo tiene que tener la justificación moral, porque claro, al ser un sinónimo el hecho y la palabra, o sea, la violencia es igual si te dicen un insulto que si te dan una somanta de hostias, pues la violencia en la literatura es considerada por esta gente violencia. Entonces, los que estudian letras son los que más están a los pies de la ideología actualmente. Eso es así. Hay que volver a los kioscos. Lo que pasa es que ya no habrá kioscos donde refugiarse, pero vamos. Bueno, tenemos internet, por suerte. Sí. sí, bueno, es que en el fondo de Internet, el rollo, básicamente yo creo que todas las polémicas es porque ya no se compartimentan las cosas como antes, ¿no? Cuando hacíamos cómic porno, el cómic porno estaba metido ahí en unas cubetas en las librerías, en un rincón, y se acercaba a quien quería. Pero con las redes, el cómic porno está ahí delante de todo el mundo y por eso se montan los pitotes que se montan, ¿no? Claro. Pero bueno, yo también opino que ahora mismo estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo una era dorada cultural, en el sentido de que puedo acceder, o sea, yo si de Cabe niño hubiera todo. podido acceder Sí. a todos los libros en inglés de Richard Matheson o de Dane du Maurier ¿sabes? Me hubiera vuelto loco, ¿no? Y es lo que me está pasando ahora, que me estoy volviendo loco diciendo, Dios mío. Y es otra de las razones para dejar de escribir, es que quiero leer, básicamente, porque me lo paso también leyendo, que digo, joder, es que no quiero perder el tiempo con estos mamoneos, o sea, realmente a ese nivel supongo que no sé si se pone el acento suficientemente en el hecho de que la cultura está ahora sí, ahora está al abasto de cualquiera, ¿no? Está al alcance de todo el mundo, porque puedes conseguir cualquier libro en inglés, francés, de todo Maurice Leblanc, todo, o sea, todo Arsenio Lupin, todo, es de quien quieras, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso y creo que es algo que no se habla lo suficiente porque además cuando llegamos a cierta edad todos nos volvemos medio, ¿cómo se dice esto? Medio la catombe, ¿no? ¿Cómo se dicen esos de los... Sí. El estudio aquel que decía que se dividía la gente entre los optimistas y los que pensaban que Los todo se iba a la apocalípticos. mierda, ¿no? Bueno, yo tengo la Ah, teoría de que esos, ¿no? Apocalípticos. Yo tengo la teoría de que los exacto. apocalípticos suelen ser los mayores porque como ven la muerte cerca no quieren pensar que dejan algo mejor, ¿no? Y entonces ante la idea de Sí, que se van a ir tienen que denostar lo que queda porque no van a sí. asumir que se lo pierden, ¿no? Es Yo tal te quiero cual, porque yo me preguntar, acuerdo cuando iba al instituto, mi profesor de literatura ya decía que la literatura estaba muerta. Lo decía Y era Sócrates. en el instituto. Pues mira, a mí mi cuento menudo favorito pringao. de... Mi cuento favorito creo que es de todo, o sea, no sé si mi favorito, pero es que me cagaba de risa, tío. Y me cagaba de risa como me cago de risa con los monólogos de Bill Burr, que yo creo que es uno de los mejores en ese sentido, ¿no? Que también ejerce el personaje monologuista Bill Burr, es un tipo muy como los de tus cuentos, ¿no? Es alguien que se sale del sistema moral, pero llega a conclusiones lógicas que son perfectamente razonables para espanto del bien pensante. Y yo creo que eso es lo que haces cuando recuperas el personaje del violador de los dos primeros libros y lo pones a analizar el enfoque de las leyes de violencia sexual. Cuéntanos un poco del cuento ese. Bueno, la verdad es que no estoy muy al tanto de la actualidad porque lo único que leo de actualidad es lo que publicas tú en Facebook y lo que publica la gente en Facebook. Mi ventana al mundo real es Facebook porque todo lo demás que hago es consumir ficción. Hace ya muchos años decidí que no volvería a ver ni un noticiero ni nada de esto y solo me dedico a ver películas y leer libros y cómics, ¿no?
Entonces, realmente no sé hasta qué punto tiene actualidad o no tiene actualidad ese cuento, Tiene. pero me hizo gracia, claro, ya había resucitado un poco, ya había hecho un Violador 2 en el segundo libro, y bueno, ¿por qué no un Violador 3, ¿no? Y lo de no, no es no, pues la verdad es que me hace mucha gracia, ¿no? Me parece me parece una frase divertida. Y a partir de ahí, pues me imaginé cómo sería el tipo, igual de desagradable, igual de cabrón en la actualidad, ¿no? Pero como siempre intentando legitimar su posición. Entonces, claro, estoy acostumbrado a tanta gente que intenta legitimar cosas que son ilegitimables, que es muy fácil en el fondo usar esos sofismas, ¿no? O sea, es básicamente usar sofismas y usar razonamiento hueco y es curioso, pero la gente se ofende porque piensa que puede haber una base ahí, ¿no? Entonces es muy divertido, me lo pasé muy bien. Hernán, es que yo creo que la hay. Es que yo creo que la hay. Es que en una relación erótica, si no hay un no, nunca en la vida, es que no has sabido lo que es una relación erótica. Te quiero decir, y el sofisma que tú haces del decir que si el no es no, el sí también es sí, es que es un sofisma que cae por su propio peso. O sea que, entonces, es que el no y el sí, es que las Claro, palabras no entran siempre en el juego erótico. Es que el claro, diálogo en el juego erótico no es literal, ¿no? Entonces, pensar que nuestro claro. diálogo en el lenguaje erótico es literal es tampoco entender el lenguaje erótico, ¿no? Sí, por eso el libro se abre con una frase real, ¿no? De una amiga que me dijo, si, si algún día te digo que no me apetece, no me hagas caso. Me pareció una frase, digo, espera que la grabo. Pero la grabé aquí, ¿no? Y le pedí permiso para usarla, pero me parece una frase que en la España de hoy, sobre todo en la España de hoy, es como una especie de TNT, ¿no? Es como una especie de, bueno, os dejo esta bombita, os dejo esta bomba aquí y me voy tranquilamente. Y bueno, creo que en ese sentido el libro ya empieza fuerte. Y sí, vamos, también es otro cuento, el del Violador 3 es otro cuento que lo escribí en 1 o 2 días y son cuentos que a mí me salen muy fáciles porque en realidad es como jugar, es como ser un niño y ponerte capturas un poco las tonterías que oyes y le das ese mismo discurso, pero desde el otro lado para que entiendan que es ridículo lo que están diciendo. Entonces, no sé, la verdad es que no sé qué vuelo va a tener este libro. Me gustaría que mucha gente lo leyera. Estoy muy contento con Dolmen, que a pesar de ser una editorial de cómic, está distribuyendo muy bien los libros y está a la venta en libro electrónico por primera vez en mucho tiempo en mi carrera. Parece que está muy bien puesto y a un precio muy asequible, los ebooks. Así que en ese sentido estoy muy esperanzado, pero bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer y la bomba que se la coman, ¿no? O sea, que ellos lidien con la bomba y que vean a ver si la digieren bien. No, no sé qué más decir, es que tampoco tengo mucho discurso sobre lo que escribo, creo. Pero sí estoy muy feliz con ese libro, porque es un libro que, como digo, hace 2 años hubiera sido incapaz de escribir. También creo que los tiempos ahora están cambiando más. O sea, yo percibo que hace 5 años era imposible hacer una broma. Y ahora ya la gente está harta. Y eso se nota. Y también me aprovecho un poco de eso de decir, ¿sabes qué? Ahora sí puedo. Antes siempre he sido muy respetuoso también, no he vivido ningún escándalo en redes, o sea, no he visto no he estado en el ojo del huracán de nada, siempre he sido muy respetuoso con todo el mundo que ha entrado en mis redes y siempre he respetado a todo el mundo. Y ahora sí dije, ahora ya puedo forzar un poquito más la máquina y decir, este escritor soy yo, esto es lo que escribo, ¿no? Cuando me muestro tierno, cuando me muestro sensible en redes, tengo como una divulgación brutal. Cuando cuelgo alguno de mis cuentos, todo se reduce como un 15%, ¿no? Es bastante alucinante, ¿no? En ese sentido, mucha gente sigue teniendo miedo a asomarse, ¿no? Pero bueno, supongo que hay que valorar también a los que sí se asoman, a las personas que sí se asoman, y en ese sentido también debo romper una lanza en favor de un montón de gente feminista, queer, trans, de todas las características que me ha apoyado mucho. Porque también no debemos olvidar que mucha de esa gente también han sido gente que ha tenido que sobrevivir sola, ¿no?
en muchas ocasiones y yo siempre he admirado el carácter individualista de las personas que se han abierto camino solas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso lo adivinan y a mí me han adoptado gente muy, muy valiosa también, ¿no? O sea, digamos que yo he molestado básicamente al conservadurismo de ambos extremos, ¿no? Mm. Al conservadurismo de izquierdas y también al conservadurismo mental de la derecha. Pero bueno, que les den, ¿no? O sea, quiero decir, como vosotros decís, la ficción es libre. Es que creo que la ficción es el único sitio donde se puede ser libre. Si no eres libre en la ficción, ya nos pegamos un tiro, apaga y vámonos. Eso que dice Buñuel, que el pensamiento no delinque, y yo creo que es una manera excelente de cerrar la presentación o la charla, porque llevamos Sí. 1 hora y cuarto y no sé yo cuánto tiempo Sí. más puede El aguantar un pensamiento no espectador. delinque y yo nunca fui a los lavados públicos a pegarle a maricas como Buñuel. O sea, que eso que también lo tengan en cuenta. Pues Por favor. nada, chicos, yo creo que sí, que Sí, vamos a dejar ir está muy bien todo. a la gente. Os recomendamos muchísimo que leáis Putas os quiero, pero también que compréis el pack, porque tampoco lo hemos comentado, pero han hecho una edición de los 3 libros preciosa, unificada, del mismo tamaño, para poner en la... Y gana mucho, realmente, gana mucho leerlos, o sea, tenerlos juntos. Yo creo que es un momento buenísimo para hacerse con todos los Pokémon depravados que hace Hernán Migoya y tenerlos ahí. Y, Dictador de creo que, Pokémon. y yo creo que también un comentario que quería hacer antes de acabar es que yo, ¿sabes lo que escribe el de 1984, el prota, el Winston Smith, en su diario? Ese diario que empieza a escribir, ¿no? Cuando su cabeza empieza a funcionar en medio de 1984, de ese mundo distópico, ese momento terrible en que encuentra un cuaderno y se pone a escribir y escribiendo empieza a pensar. Y él dice una frase que yo he relacionado muchas veces contigo y con otros, con Sergi Puertas, con alguna gente así muy punky, y es que tengo la impresión de que escribís para el lector del futuro. Si Putin deja a alguien con vida. O sea que, y eso es el valor para mí de la valentía, y por eso no me tomo nada en serio a los oportunistas que digan que tú escribes mal o que son cuentos de baja estofa, y creo que tú tampoco te los deberías de tomar en serio, porque ahí es el presente asustado el que habla. Sade escribió para el futuro, Burroughs, o sea, hay muchos escritores que han escrito para el futuro. Y creo que tú eres uno de ellos. Así que bueno, como este vídeo quedará en internet, dentro de... Cuando estemos muertos los 3 que estamos aquí... Yo no pienso, perdone. Tú no te vas a morir. No. Vale, pues cuando nosotros 2 Bueno, estemos muertos... ella podrá responder los comentarios. Vale. Ella que responda los comentarios de la Quedas gente que se meta con encargada, nosotros. quedas encargada. Bueno, yo quiero decir una cosa que quiero decir que antes que se me vaya a la cabeza, un apunte estúpido mío, que es que una cosa que me jode mucho también de los críticos y de los escritores cuando hablan de literatura satírica, es que siempre, casi siempre, dejan lo provocador, la valoración de lo provocador como un valor positivo. No sé si tú lo habrás vivido, Juan. Lo dejan siempre a los autores extranjeros. O sea, les encanta que un Palahniuk o que un Sade o que un Burroughs o que un no sé qué sean provocadores, pero si lo hace alguien de aquí, somos una mierda. Entonces, hay algo que yo sí he mamado mucho de mi padre, y como dice Miriam, no elegimos lo que somos el poliedro que somos en gran medida no lo podemos elegir y tenemos un montón de cosas contradictorias. Y yo una de las cosas contradictorias que tengo es que mi padre era estalinista, convencido, y odiaba al imperio estadounidense. Y yo he acabado siendo un poco odiando un poco al imperio estadounidense, ¿no? No soy estalinista, por suerte, pero sí odio un poco, he acabado echando pestes de la Marvel, de todo lo que digamos, lo veo todo desde un punto de vista colonialista, ¿no? Como si estuviéramos en el siglo XIX. O sea, no puedo prescindir de eso porque he vivido este rollo de que a los que estamos dentro, a los que estamos en España trabajando, nos miran siempre por encima del hombro. Cualquier otro lo haga mejor, peor, muchas veces también lo hacen peor, pero te vienen de Estados Unidos o te vienen de Gran Bretaña o te vienen de Francia y son la leche.
y te dicen, oh, cómo se ríe de todo el sistema y cómo se ríe y cómo no se toma nada en serio y se caga en todo y no sé qué. Digo, chico, hay varios que estamos haciendo eso aquí y no nos prestéis ni la... A lo mejor porque aquí sí que escuece, pero yo creo que en el fondo es simplemente porque da mucho más prestigio seguir hablando del Yankee que hablar de gente de aquí, ¿no? Entonces, me tocan mucho los cojones cuando están siempre con ese rollo de ignorar lo que estamos haciendo aquí, creo que dándolo todo además en primera fila, en una trinchera muy jodida, y de repente no te hacen ni puto caso y de repente se van de cabeza al Bukowski de turno o al no sé quién diciendo esto es la leche porque este tío se caga en todo, no sé qué, no sé cuándo. Digo, es porque simplemente porque es yankee. Y bueno, y eso sí que me viene, yo creo, que del alma comunista de mi padre, que se me ha pegado un poco, ¿no? Y nada, solo quiero decir que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. No sabéis lo que valoro veros. Esto es como, vamos, como si estuviera en un búnker viéndoos, es maravilloso, de verdad. Vuestro apoyo, vuestro cariño y vuestra amistad. Siempre me habéis defendido. Miriam, yo estaba asombrado, de verdad, en aquella época, te lo he dicho alguna vez, pero yo en aquella época nunca me ha cabido en la cabeza cómo pudiste aguantar toda esa presión. No me ha podido caber nunca en la cabeza cómo nunca me diste la espalda, jamás me diste la espalda. Porque Cuando he vivido tenía gente miedo tenía miedo de que le dieras por culo si te daba la espalda. No, hombre, no. Hombre, no. Por favor, no seamos. Estaba haciendo una declaración de amor, No bajes Juan el nivel, Soto. no bajes del nivel el discurso, hombre, que estaba quedando. Ahora que estaba siendo sensible. No, no. No, iba a decir que he visto a tanta gente sin ningún poder y sin ningún. Por una mierda de poder así, por una miaja de poder así, darme a mí por culo. O sea, y traicionarme, que realmente, bueno, te estaré agradecido toda la vida. Y espero que, de verdad, te deseo que seas muy feliz, que estés siendo muy feliz y bueno, os invito a los dos a que si un día venís a Lima, aquí tenéis una casa. Soy ya casi un guía nativo de Lima, así que os lo pasaréis de puta madre conmigo. Muchas gracias, Hernán. Ha sido un honor publicarte. Te admiro mucho y te quiero mucho. Gracias, Juan. Un abrazo. Chao. Hasta pronto.